Antes de empezar, vamos a ver antes de retomar, vamos a ver rápidamente los elementos de Visual Studio de nuevo. Tenemos una solución, esta es una solución, es una forma de organizar código, entonces se llama solution, delete me. Tenemos una solución, puede tener uno o más proyectos, en este caso nuestra solución solo tiene un proyecto, que es una aplicación de consola, y tenemos muchos archivos, pero los que más nos importan en este momento son los de código, es decir, el .cs. Es .cs porque quiere decir C Sharp. Aquí tenemos código, esto es código de inicio, tenemos un namespace es una forma de organizar código. Dentro del namespace tenemos una clase, estoy cortando solamente para facilitar la visualización. Tenemos una clase que se llama program, ¿ya? Y por último tenemos una función, entonces así se hacen las funciones. Si se dan cuenta, esto tiene una jerarquía de llaves. Em, Bien, entonces vamos a hacer algunas de las tareas más comunes en Visual Studio. Cabe la pena mencionar que para compilar pueden hacer clic derecho y compilar, o también pueden venir a Build Solution. La diferencia entre compilar y ejecutar es que ejecutar pues compila y además ejecuta el código que ustedes tengan. Como ustedes se dan cuenta, de nuevo la ventana empieza y se va muy rápido. Entonces solamente para verla vamos a poner un console readline. Eso va a hacer que se detenga ahí. Noten que todo el código que vamos a escribir lo ponemos acá porque es el punto de entrada. Entonces, algunas de las tareas más comunes es declarar un tipo. Una declaración de un tipo puede ser de diferentes formas. Vamos a declarar en .NET hay dos tipos de tipos, por valor y por referencia. Entonces, para declarar una variable, vamos a declarar una variable por valor. Por valor que incluye estructuras que son pues parte de las estructuras son los números, los booleans, los doubles, etcétera. Incluyen otro tipo de cosas, pero vamos a hacerlo de la forma más básica. Entonces, por ejemplo, si vamos a guardar un año es un dato numérico, entonces necesitaríamos un número. Hay un tipo de dato que se llama int. ¿Okay? Entonces, para guardar el tipo de año, que es 2014, podemos poner, vamos a aclararlo en inglés, se va a llamar core year. Entonces ahí tenemos core year. Esta es la sintaxis. Primero va el tipo de dato. Cuando digo sintaxis quiere decir el orden de las palabras. Primero va el tipo de dato, en este caso es un entero. Segundo va el nombre del dato. Y por último puedo poner el punto y coma. En este caso estoy solamente declarando. No estoy haciendo nada. Declarar quiere decir separar un espacio de memoria para guardar algo. Es como un bolsillo. En la segunda línea voy a guardar algo como tal. Entonces puedo decir curDate equals to y ponemos el año, por ejemplo, 2014. Esto lo podemos hacer en una sola línea de la siguiente forma. Entonces tipo de dato, nombre del dato, igual a y un valor. Esa es un tipo de dato por valor. Es la tarea común número uno. La tarea común número dos son las clases. Declarar clases. Entonces, para esto un segundo, para mejorar la visualización, podemos hacer una clase, por ejemplo, empleado. Entonces, para hacer una clase empleado tenemos el modificador de acceso que es class. Tenemos luego el nombre de la clase que cualquiera que le quieran poner, en este caso le quise poner employee, abre y cierra las llaves. Ya tenemos una clase. Todo lo que escriba tiene que estar por dentro de esta clase. Así como todo lo que escriba en el namespace tiene que estar por dentro, perdón, de estas llaves y para la clase por dentro de estas llaves. Entonces ya hicimos la tarea número 2, declaramos una clase. La tarea número 3 es declarar e inicializar valor por referencia. Entonces un valor por referencia puede ser, por ejemplo, un string. Entonces un string es un tipo de bolsillo, es un tipo de variable que me permite guardar un texto. Por ejemplo, viene el tipo del dato, el nombre del dato, punto y coma. Un tipo de dato puede, en este caso vamos a guardar el nombre del empleado. El nombre es una cadena. En mi caso sería Javier. Ok, ahí estoy declarando un tipo por referencia. Esa es la mitad de la tarea 3. Vamos a ir un momento a la tarea número 5, que es definir una función. Las funciones se le conocen como métodos o se le conocen como comportamiento. Es lo que el objeto puede hacer, mientras que los datos es lo que el objeto puede guardar. Entonces, por ejemplo, esta variable
que es datos, quiere decir que un empleado puede guardar un nombre. Ahora, ¿qué tareas pueden hacer? Tareas puede hacer un empleado? Bueno, seguramente puede trabajar. Entonces, para declarar una función tenemos que declarar primero el tipo de dato. Void es un tipo de dato que no tiene nada. Tenemos que poner el nombre de la función. En este caso el nombre de la función va a ser work. Tenemos que agregar y abrir y cerrar paréntesis. En esos paréntesis más adelante vamos a ver que se colocan parámetros si los necesitamos. Y el abre y cierra llaves, que es siempre donde vamos a guardar nuestro código. Entonces, esa es una función. Esa es una función. En este caso, vamos a hacer que solamente imprima un mensaje de texto cada vez que se llame la función work del objeto de la clase employee. Entonces, lo único que vamos a decir es I'm working. ¿Okay? Esto quiere decir que en la ventana de comandos se va a visualizar el mensaje I'm working. Lo segundo que debemos hacer es ya teniendo nuestra clase con nuestra función, podemos devolver el código que había del programa. De nuevo, este static void main quiere decir que por aquí es donde el programa empieza. Entonces, para probar la clase que hicimos, vamos a poner el código acá. Esta clase la pusimos aquí porque quisimos, pero podría estar perfectamente después de esta clase, o inclusive podría estar en una clase aparte, en un archivo aparte, perdón. Entonces podríamos dar clic derecho en la solución, agregar una nueva clase, la podríamos llamar employee y tenemos solo un archivo con otra clase. Entonces vamos a mover este código allá, control X, control V, ahí tenemos nuestra clase empleado. ¿Ok? Entonces, devolvámonos un segundo a la línea 3. ¿Cómo se cómo se declara y cómo se inicializan tipos por referencia? Entonces, las clases son tipos de referencia. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos declararlos, sería el tipo del dato, siempre el tipo de dato va primero, en este caso el tipo de dato es employee, de luego va el nombre de la variable, vamos a ponerle, por ejemplo, yo, y ahí estoy declarando una variable exactamente igual que el entero que iba a guardar el año, si se dan cuenta. Ahora, ¿en dónde está la diferencia? Pues se puede declarar e inicializar en líneas separadas. Inicializar es reservar esa memoria, preparar esa memoria para ser utilizada. Entonces hay un operador que se llama new. Entonces para inicializar, escriben el nombre de la variable igual new y ahí aparece el nombre de la clase. Ya declaramos e inicializamos en dos líneas. En el ejemplo anterior escribíamos que el año actual era 2014 y lo poníamos en líneas separadas, miren que se parece mucho, y lo poníamos en líneas seguidas. Entonces aquí hay algo exactamente parecido, perdón, muy parecido. Podemos escribir igual a y ya tenemos allí. Y employee, yo equals to o igual a nuevo empleado. Con eso completamos la tarea número 3. Ya tenemos, sabemos que employee tiene datos, también tiene funciones. Entonces el siguiente paso es, bueno, ¿cómo accedo a esas funciones? ¿Cómo accedo a esos datos? Entonces hay un operador que es el punto. Si ustedes escriben el nombre de la variable, que en este caso es yo, el nombre del objeto, perdón. El objeto sería yo, la clase sería employee. Y ponen punto, van a notar que hay unas funciones que por cierto ustedes no escribieron. Entonces, ¿por qué esas funciones están ahí? Porque los tipos de datos que son por referencia heredan todo de una clase que se llama system.object, mientras que los que son por valor extienden de una clase que se llama system.valueType. Entonces, en este caso vemos todo lo que viene de system.object por defecto, pero queremos ver vamos a nuestro archivo employee, doble clic, lo que queremos ver es realmente la función y la variable. ¿Por qué no las vemos? Porque si no se colocan los modificadores de acceso son unos descriptores de quién puede utilizar qué, con qué alcance.
Entonces en este caso dije que el nombre es público y la función también es pública. Ahora, si volvemos al archivo número 1 y escribimos punto, nos vamos a dar cuenta que ahí está work. Podemos iniciarlo, va a pasar muy rápido, entonces tenemos que detenerlo con nuestro truco de leer la línea. Lo iniciamos and working. Entonces ahí utilizamos la función work del objeto employee. Debo mencionar que, por ejemplo, analicemos una función, la función work. La función work, esta línea se conoce como firma, function signature. Esa firma es simplemente la definición de cuál es el ámbito de la función, cuál es el modificador de acceso, public, private, cuál es el tipo de dato que devuelve, en este caso es un void, y cuál es el nombre de la función, y si necesita con sus parámetros. Entonces, allí tenemos una firma desde la función. Eso a esta parte se le conoce como firma. Entonces vamos a practicar un par de ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es un poco de polimorfismo, que quiere decir sobrecargar, overloading functions. Y una forma de agregarlo es con diferentes parámetros. Entonces, si tuviéramos otra función que se llama igual, otro public void word, este tiene que tener algo diferente, porque no puede tener exactamente la misma forma. Se supone que si agregamos más funciones es porque hacen algo diferente, por ejemplo con diferentes parámetros. Entonces este lo que podría hacer es que recibe, vamos a introducir el concepto de valores de entrada, que se llaman parámetros. Este recibe un parámetro que se llama coworker, o algo así como compañero de trabajo. Entonces tenemos ahí el coworker name, y esta función lo único que va a hacer, control C, control V, es decir, estoy trabajando con, y va a mostrar el nombre del coworker. Entonces esto funciona de la siguiente forma. Para poder mostrar I'm working with John, por ejemplo, tienen que concatenar strings. ¿Por qué? Porque este es un string, I'm working with, y lo que viene en coworker es otro string. Entonces pueden hacerlo así, coworker. Listo, ahora vamos a utilizarlo. Si nos vamos otra vez al programa y si presionan la tecla, el operador punto, y ahora en paréntesis, se van a dar cuenta que hay dos versiones. A esto se le llama sobrecarga, entonces está sobrecargado. Vamos a utilizar la primera y luego vamos a utilizar la segunda. Entonces, para la segunda se va a llamar Luis y lo vamos a ejecutar. I'm working with Luis. Entonces, a eso le llamamos polimorfismo. Ahora, aquí le estamos enviando un mensaje a employee, a la clase employee, específicamente a la instancia o el objeto yo, y estamos utilizando una función que se llama work. Así es como utiliza uno de las funciones, y le estamos enviando un mensaje que se llama Luis. A eso se le conoce como Object Collaboration. Otra de las tareas más comunes es utilizar los modificadores de acceso. Ya vimos los más importantes, public, y hay otro que es, así como hay un público, hay un privado. Entonces tenemos un privado también. Por último, la tarea número 8 tiene que ver con personalizar los constructores. Entonces, se esperaría un constructor. ¿Qué es? Un constructor es simplemente otra función. Quiere decir que también tiene modificadores de acceso, pero no tiene tipo de dato y tiene el mismo nombre que la clase. Entonces, ahí estoy escribiendo mi constructor. El constructor, como pueden notar, no recibe nada, no hace nada en especial. Normalmente en un constructor se coloca todo lo que quisiéramos inicializar.